Nos acompaña en Pulse para compartir su disertación Desafíos y oportunidades de la economía argentina en el nuevo ciclo productivo. Lo vamos a invitar a él a que nos venga a acompañar y a ustedes, invitarlos a recorrer el contexto macroeconómico actual, su impacto en la toma de decisiones estratégicas del sector agropecuario. Lo vamos a invitar con este aplauso a Santiago a que nos venga a acompañar. Gracias. Bienvenido, buenos días, Santiago. Gracias. A ver, ¿se escucha ahí? Bien, perfecto, gracias. Bueno, un gustazo. Acá, gracias a Ceres de Meter por la invitación y por estar presente. La idea de la charla obviamente es hablar de economía, para levantar el día, ¿no? Siempre es bueno. Ahí está, perfecto, ahí agarró. No, la idea es pasar por 4 distintos ejes. Primero el contexto internacional, segundo el programa económico, después un poco de mercados financieros y después las reformas estructurales que el gobierno tanto está hablando. Que vamos a ver qué termina saliendo de eso o no termina saliendo. Primero, en particular, el contexto internacional que está marcando. Bueno, contexto internacional. En primer punto, un poco de proyecciones de crecimiento hacia adelante. Estos son los últimos datos del Focus, que de alguna manera nos muestra qué se espera para el año próximo y para el año en materia de crecimiento económico, obviamente, de países del Mercosur y América Latina, y también del mundo, que obviamente a nosotros nos importa y mucho, porque en gran parte son demandantes de los productos de Argentina. Estados Unidos viene decreciendo, o sea, bajando su ritmo de crecimiento en 2025 y se proyecta que para 2026-2027 se mantenga levemente por debajo del 2%. Europa venía con un principal conflicto desde hace varios años, que era que no podía crecer a más del 1%. Europa era una de las economías que, si se quiere, más había avanzado en términos de crecimiento económico en el último tiempo, antes de los años 2000, y que en los últimos 10 años empezó a minorar mucho su ritmo de crecimiento. Hoy Europa tiene muchos desafíos internos. Hay un paper bastante interesante que se lo dieron a Mario Draghi, a hacer básicamente para empezar a recuperar la competitividad de Europa. Y se estima ahora que este año va a terminar un poquito por encima del 1% y que el año que viene también va a estar en torno al 1,1%. El que va a bajar un poco también el ritmo de crecimiento, como les decía, es China. China, que venía siendo la locomotora de esta economía en general. Hoy no es el país que más crece, el país que más crece es India. Bien. Pero esto viene bajando, digamos, su ritmo de crecimiento, aunque va a ser la de las economías que más crezca en el último tiempo. Y la otra que está complicada es Japón, ¿no? Que ahora está tratando de cambiar un poco, subiendo la tasa de interés, algo que Japón no venía haciendo hace mucho tiempo, preocupado por presiones inflacionarias, con algunos problemas internos sobre todo, pero Japón también está tratando de buscarle la vuelta. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en general? La desaceleración del crecimiento de los últimos años, llevó a pensar una idea que en el mundo había quedado obsoleta, que es lo siguiente: la forma de volver a crecer, en vez de abrirse al mundo, ¿cuál es? Cerrarse. Entonces decimos, ponemos aranceles, empezamos a producir desde adentro, le repagamos a las compañías que vengan nuevamente a invertir a nuestras economías, a producir desde nuestras economías, porque eso nos va a permitir crecer. Entonces, de alguna manera empezó una guerra comercial, que ahora estamos viendo que se aminora de a poco, pero Estados Unidos empezó con el arancelamiento en general y eso empezó a complicar las perspectivas en general del mundo. La pregunta es cuánto de eso va a durar y a qué sectores va a afectar más que otros. Hoy los aranceles no van a terminar siendo para todos los países que se sientan a negociar terminan llegando a algún tipo de acuerdo, que terminan siendo acuerdos sectoriales. Entonces ahí aparece el tema de derecho de propiedad intelectual, carnes, maquinaria agrícola, me estoy yendo a lo de este sector, pero entran un montón de rubros más, sobre todo lo que tiene que ver con metalmecánica, por ejemplo, está muy presente en las discusiones que tiene Estados Unidos. ¿Hacia dónde están las discusiones comerciales? Hacia diversos sectores, no necesariamente hacia países. ¿Bien? ¿Qué se espera, digamos, para Latinoamérica en particular? 2 años consecutivos de caída, 2023-2024, 2025 va a ser un año de crecimiento, y el año que viene el mercado está esperando que Argentina crezca en torno a 3%, que va a ser bastante más abajo, por ejemplo, que Paraguay, que dentro de Latinoamérica Paraguay viene siendo la locomotora de crecimiento. Obviamente desde un punto de partida mucho menor, pero viene siendo el que más está creciendo. Entonces, en términos generales, Latinoamérica va a tener un crecimiento bastante favorable este año y ahora vamos a ver traccionado por qué. En Estados Unidos está pasando algo, que ahora se lo voy a mostrar en 2 gráficos, pero es
empieza a haber una especie de preocupación por si el dólar va a seguir siendo la moneda que va a regir todo a nivel global. ¿Por qué? Porque Estados Unidos viene, cuando uno ve los niveles de déficit fiscal, con un déficit fiscal gigante, pagando hasta hace poco tiempo tasas de interés muy altas con un crecimiento bajo. Si vos tenés una empresa que tiene un agujero gigante, tiene que salir a financiar con tasa de interés muy alta esa deuda y está creciendo poco porque sus ventas no están creciendo demasiado, ¿hacia dónde va la compañía? Ya lo saben, al quiebre. ¿Bien? Y Estados Unidos un poco empezó a pasar eso. Obviamente todos decimos, che, tiene un track record espectacular, Estados Unidos nunca defaulteó, es la primera economía del mundo, ahora está peleando con China, pero digo, está entre las potencias, no va a pasar nada. Pero ese no va a pasar nada, de repente hizo que el año pasado baje la calificación de deuda de Estados Unidos de la más superior a bajarle una categoría. Porque el mundo empezó a decir, ojo, y empezamos a demandar menos dólares. Y ahora les voy a preguntar qué fue lo que empezamos a demandar. ¿Pero qué viene pasando en Estados Unidos? Bueno, la pregunta es si la Reserva Federal va a seguir bajando las tasas de interés. Trump quiere que eso pase. Y si bajan las tasas de interés de alguna manera, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, que hay menor apetito, si se quiere, por ir a invertir a bonos del Tesoro americano, porque cada vez están rindiendo menos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Bien? La Reserva Federal probablemente en diciembre baje la tasa de interés 25 puntos más. Probablemente el presidente que quede en la Reserva Federal va a ser alguien aliado a Trump, que va a querer todavía seguir bajando las tasas todavía más. Entonces los flujos de inversión que no vayan hacia Estados Unidos van a empezar a ir hacia monedas o hacia países emergentes. Y eso puede ser una buena noticia para Latinoamérica. Hace poquito terminó algo, perdón, esto es medio técnico, medio aburrido, pero les prometo que voy a algún lugar. Hace poquito, el 1 de diciembre, se anunció que Estados Unidos terminó lo que se llama el quantitative tightening, que es básicamente la restricción, ser muy restrictivo en la liquidez. Es decir, lo que decían es no vamos a estar emitiendo plata todo el tiempo durante 2022 hasta 2025 y ahora están empezando a pegar la vuelta. Acá se ve cómo la Reserva Federal, después de no haber emitido mucha plata durante mucho tiempo, empezó ahora a inyectar plata en la economía. Inyectar plata en la economía hace que los índices accionarios que venían en un pico máximo y que todo el mundo decía, che, ¿cuándo recorta Estados Unidos? ¿Cuándo cae la bolsa de Estados Unidos? Si viene en pico máximo, las empresas ya están cotizando muy por encima de los ingresos que están generando. Bueno, si la Reserva Federal se pone a ser más expansivo, improbablemente veamos que esto va a recortar en el corto plazo. Entonces Estados Unidos lo que quiere de alguna manera es darle todavía algo más de recorrido a las acciones. Por eso están viendo el índice Nasdaq, el S&P, que todavía viene en niveles altos. Ahora les dije algo. Ante la pregunta que se hacen los bancos centrales y el mundo en general de qué va a pasar con el dólar, adivinen qué están comprando los bancos centrales. Oro. No solo oro, también plata, pero oro principalmente. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que los bancos centrales, históricamente, que tenían grandes reservas de oro, habían salido a vender oro para comprar dólares y colocarlos principalmente en bonos del Tesoro, y ahora ¿qué están empezando a hacer? Ahora que rinde menos y que Estados Unidos tiene algún tipo de... Tenemos alguna duda. Salimos de dólares y vamos al oro. ¿Y qué pasa con el precio del oro? Vuela. ¿Y la expectativa qué es? Todavía que siga para arriba. Vamos a hablar un poquito de commodities frente a esta situación. Obviamente ustedes saben que hay una relación, qué pase con las tasas de interés y qué pase con los precios de los commodities en general. Si tenemos un dólar, si se quiere, más depreciado en ese sentido, podemos ver un alza en el precio de los commodities. Ahora, ¿qué viene pasando en general? Esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, así que no voy a andar diciendo mucho más de lo que me toca leer en informes. Hace poco salió el reporte de USDA de Estados Unidos, el Departamento de Estados Unidos Agropecuario. ¿Qué es lo que dice básicamente? Bueno, mirá, la soja salió del piso que tuvo en agosto de 2024, está lejos todavía de los números de 2023, pero empezó a subir. ¿Cuál es la expectativa de la soja? Bueno, si uno ve las existencias finales que hay, el nivel de demanda que hay y la producción que se espera, que igual es buena, la perspectiva es que la soja es de los tres que estoy poniendo acá solamente, el único que tiene algo más de recorrido alcista. Volver a 2023, el mercado no lo prevé así, pero lo ven más para arriba de lo que está hasta el momento, a diferencia del maíz y el trigo, que con excelentes campañas que se esperan y un nivel de demanda que sigue firme,
pero no aumenta necesariamente a la velocidad que aumenta la producción, estamos viendo esto mucho más flat. Nadie está viendo un escenario que esto se rompe para abajo de nuevo, pero te diría, hoy los commodities están bastante reflejando lo que el nivel de demanda y producción global está esperando, si se quiere, obviamente esperando que no suceda nada climatológico que complique la situación. En términos de petróleo, esto vemos una baja pronunciada. Otro de los objetivos que tiene Trump, además de bajar las tasas de interés, es que el petróleo sea cada vez más barato. Está permitiendo de alguna manera la explotación de ciertos lugares en Estados Unidos que previamente no se permitían, sobre todo por temas ambientales, removiendo algunas de esas barreras para poder aumentar la producción de petróleo y llevar el petróleo hacia abajo. Bien. Obviamente acá es el único commodity que está cartelizado, porque cuando vemos a la OPEP, digamos, es el que define si esto va a pasar o no, pero ahora con Estados Unidos bastante más fuerte, la perspectiva a nivel global es que esto puede continuar bajando. No tanto, no va a estar por debajo de los 50 probablemente, pero no hay perspectiva de crecimiento en el precio. ¿Cuál es la buena noticia para Argentina? Pese a que vaya a haber menores rendimientos y menores retornos para las compañías en general, Vaca Muerta puede producir todavía con un petróleo en torno a los 45 o 46. Entonces, de alguna manera, que esto siga bajando, si bien es un problema y va a haber menores ingresos para las compañías, no hay dudas, no es que te detiene el ritmo de operatoria de grandes inversiones que ya se han hecho en Vaca Muerta y que se siguen haciendo. ¿Bien? Esto es lo más importante en cuanto a commodities. Voy ahora al programa económico. Bien. Ahora les voy a contar un poco qué es lo que estoy viendo y el seguimiento del programa económico en distintas fases. El gobierno de Milei llegó en diciembre de 2023, gana en noviembre, asume en diciembre, y dice, tengo 5 problemas. Tengo un problema fiscal, tengo un problema monetario, estoy lleno de pesos que la gente no está demandando, tengo que de alguna manera evitar que esto se me vaya a la inflación. Tengo un problema financiero, el riesgo país es de 2.000 puntos. Tengo un problema cambiario, tengo un tipo de cambio en 366 pesos, previo a que asuma Milei, y no tengo reservas en el Banco Central. Y tengo un problema de precios relativos. No tenemos puta idea lo que vale nada en Argentina. ¿Bien? Entonces, estos conflictos los tengo que salir a solucionar. Veremos qué se logró y qué no se logró. Punto 1, fiscal. Desde el año 2009 hasta la fecha veníamos viendo cómo el déficit fiscal se incrementaba hasta el año 2015. Año 2016-2017 empieza a recortarse levemente en lo que después se llamó gradualismo en la era Macri. Y empezamos a ver cómo después se recortó más rápido el déficit fiscal, básicamente porque nos habíamos quedado sin financiamiento. Vuelve Alberto Fernández, tenemos pandemia y después 3 puntos de déficit fiscal. ¿Cómo se financia un déficit fiscal en Argentina y en el planeta Tierra? Se escucho. Emisión monetaria, deuda, exactamente, y vendemos la reserva del Banco Central. ¿Cuáles hicimos en los últimos años? Todas. Bien. Con lo cual dijimos, che, ¿cuál es mi nivel de riesgo país para endeudar más fuera? 2.000. ¿Cuánto es la inflación? 200. ¿Cuántos son las reservas del Banco Central? Menos 11.000 millones. No había opción. Había que salir del déficit para ir al superávit. Bueno, ¿qué se recortó? Subsidios de energía, gas, agua, transporte. Planta pública. Se despidieron 60.000 personas a día de hoy de Nacional y adivinen los salarios en la planta pública lo que son. Obra pública. ¿Alguien viaja por ruta de acá? Imagino que sí. Está medio complicada la ruta de Argentina. Bien. ¿Qué más? Se ajustó inicialmente jubilaciones, mucho porque no se había ajustado por fórmula, con lo cual, y después algo de transferencias a las provincias, con lo cual ahí básicamente tenés todo lo que ha sido el ajuste. 5 puntos del PBI, más o menos concentrado en esos 5 factores que les mencionaba previamente. Entonces esto fue el recorrido que hizo Alberto Fernández en sus últimos 2 años, todos los meses deficitarios. Esto fue Milei en 2024 y esto es Milei en 2025. Todos los meses superavitarios. Entonces, en la principal ancla y lo que vino a cambiar, que está generando mayor expectativa, a diferencia de programas previos, Cambiemos como ejemplo, es que ahora hay superávit fiscal. Entonces, la necesidad de
tomar nueva deuda para financiar déficit no está. Está la necesidad de tomar nueva deuda para pagar deuda vieja, que es el refinanciamiento, que ahora lo vamos a hablar un poquito. En términos de inflación, obviamente esto tiene un impacto muy positivo. Ahora lo vamos a ver también cómo se ha reducido la inflación. Pero hoy, de alguna manera, te blinda en no tener que estar pidiendo mucha más plata a organismos internacionales o lo mismo al local. Segundo punto. Acá hay un nivel de relación, una correlación claramente inversa. Cuando el riesgo país, línea azul que estamos viendo acá, es muy alto, el nivel de las acciones, el valor de las acciones y de los bonos es muy bajo. Cuando empieza a bajar el riesgo país, las acciones suben. Y fíjense lo que fue esto. En 2023, Milei asume con un riesgo país de más o menos 1.800, 2.000 puntos. Baja consistentemente hasta febrero de 2025. Desde febrero de 2025, año electoral, la situación no mejora, de hecho empeora. Antes de las elecciones nacionales tuvimos un riesgo país de 1.400 puntos. Y post elecciones bajamos a prácticamente 600 y pico. Ayer creo que incluso cerró un poquito más abajo. Fíjense lo que fue Argentina en 2019. 2018 veníamos con un riesgo país 800 puntos. ¿Qué pasó en agosto de 2019? Las PASO. Las PASO, cuando Macri pierde, llevan el riesgo país de 800 más o menos a 2.200 puntos en una semana. Y las acciones cayeron 50%. Desde ahí, que nunca más, pese a que reestructuramos la deuda y qué sé yo, nunca más volvimos a los mercados internacionales de deuda. Ahora, esto que es una buena noticia, porque decís, che, Argentina con 600 y pico nos estamos acercando al 400, 450 que necesitamos para volver a los mercados internacionales de deuda sin pagar demasiada tasa de interés. Yo te digo, sí, la verdad que es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que durante este año, el riesgo país de Latinoamérica, y por lo que les comentaba antes, que hay más apetito por venir a invertir a países de Latinoamérica, el riesgo país bajó 22%. Si veo los países emergentes bajaron 15% y Argentina este año termina empatado, un poquito arriba incluso. Entonces, ¿qué es lo bueno? Bueno, nos alejamos de ese 1.400. ¿Qué es lo malo? Nos perdimos un año espectacular de entrada de plata a Latinoamérica y de poder salir a hacer rollover de la deuda mucho más barato. Entonces, la verdad que es una mala noticia que haya habido quilombo electoral este año o quilombo de lo que fuere, porque esto nos generó de alguna manera la imposibilidad de volver a los mercados de deuda más rápido, que sabemos que son bastante volátiles, ¿no? Así que por ahora hay demanda, pero veremos. ¿Qué llevó? ¿Qué ocurrió también con el factor accionario, sobre todo después de las elecciones? El riesgo país cuando está muy alto, vemos que las acciones valen muy poquito. Riesgo país que va creciendo, acciones que van cayendo. Riesgo país que va bajando, acciones que van subiendo. ¿Dónde estábamos preelecciones? ¿Dónde estamos ahora? No estamos todavía en el pico máximo de lo que fue el primer trimestre del año 2018, previo a que a Macri se le vaya todo de las manos. Ahora, ¿qué significa estar en la zona alta del Merval? Que estamos volviendo a los valores más altos históricos de las acciones. Que cuando uno compra algo, no es, che, compro en estos valores porque me juego a que gana Milei. Si gana Milei, todo sube. Si pierde Milei, esto podría seguir bajando. Ahora ya me encuentro en la zona de acá. Ahora es, macho, ya ganó Milei, ya está, no te va a subir por eso. Ahora hay que ser selectivo. ¿Qué sectores me gusta más? ¿Qué management me gusta más? ¿Cómo están los ratios de las compañías? ¿Están endeudados? ¿No están endeudados? ¿Qué nivel de ingresos tiene? ¿Qué revenue? ¿Qué perspectiva a nivel global? Hoy hay que ser mucho más fino en los sectores que están en el Merval, porque ya estás en la zona más alta. Van a seguir creciendo las compañías que realmente lo merezcan. Aunque obviamente Argentina todavía no ha recibido mucho flujo de inversión internacional de cartera. Es decir, no hay muchas empresas comprando activos de Argentina. Eso podría todavía darle un boom más. Fíjense lo mismo con los bonos. Esto es la paridad promedio, es decir, el precio promedio de los bonos globales y bonares de Argentina. Bueno, cuando estaba, previo a que entre Milei, estábamos con bonos que valían 30 mangos, llegaron a valer 80, después todo este año, igual que las acciones, se estancaron. Digamos, este año fue un mal año para tener bonos, cayeron hasta 50 y pico y ahora están subiendo a 80. Che, ¿y qué va a pasar con los bonos hacia adelante? No tengo la más pálida idea qué va a pasar. Ahora, si me decís, che, el riesgo país va a seguir bajando, es decir, baja la tasa de descuento,
lo que más te va a dar retorno son los bonos más largos. Los bonos más largos son los que te van a devolver algo. Esto para los timberos, ¿bien? El que diga, che, yo quiero estar en bonos argentinos, pero me da miedo que el riesgo país vuelva a subir y que caiga nuevamente, bueno, yo te diría andar los más cortos, porque van a ser los que menos van a sufrir. Y además vas a cobrar un cupón ahora. Entonces, ¿por qué acá había un problema con el riesgo país? ¿Por qué es importante que el riesgo país siga bajando? Bueno, primero por dos razones. Primero público y privado. Voy a ir primero a la parte pública. En enero de 2026 tenemos que salir a pagar 4.400 millones de dólares. Todavía no les mostré cuántas son las reservas del Banco Central, pero si uno ve las reservas que hay en el Banco Central y ve que tiene que salir a pagar eso, vos de Argentina salís corriendo. Pues sí, no da. Pero ¿quién vino a la Argentina a decir, muchachos, yo estoy si ustedes no pueden pagar? Becent. Entonces el mercado se calmó, dijo, che, yo no veo que vos acumules reservas, pero a la vez veo que tampoco me vas a defoltear. ¿Por qué? Porque está Becent atrás, que dijo, che, yo te doy un swap, si vos necesitas plata para salir a pagar, tenés acá. El próximo pago importante es en julio, entonces uno debería pensar, che, yo si no consigo volver al mercado internacional de deuda en algún momento, se me va a acabar la plata de Becent y eso va a ser un problema. ¿Cuál es la expectativa del gobierno? Bueno, ya durante diciembre probablemente el riesgo país siga bajando y puedan salir a colocar deuda afuera y ni necesiten lo de Becent. Esa es la expectativa del gobierno. Pero tenemos vencimientos grandes para el año que viene en un contexto en el cual las reservas son estas. Con Alberto Fernández empieza su gobierno con 12.000 millones de dólares, termina su gobierno con menos 11.000 millones de dólares, una pérdida patrimonial furiosa de las reservas netas. Asume Milei, empieza a recomprar un montón de reservas netas hasta que en un momento se queda sin capacidad de entrar al mercado internacional y toda la deuda que tenía que pagar la pagaba cash directamente. Entonces, ¿cuál fue la primera receta para que el gobierno pueda acumular reservas? Los dólares que ustedes entraban por el agro, le decía a los importadores, muchachos, no lo van a poder comprar ustedes. Y si traen una importación la van a pagar en 4 cuotas y además el tipo de cambio que era 360 ya no es más 360, es 800 ahora. Entonces te subo el valor de eso y no te dejo pagar las cuotas, automáticamente lo que estoy logrando es que todo el dólar que entra, ¿quién lo compraba? El Banco Central. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Después se normalizaron un poco las importaciones, le dijeron a los importadores, che, ahora ya no hace falta que pagues en 4 cuotas, puedes pagar en 2, después en 1 y después ahora estás liberado. Y el tipo de cambio, que de repente me parecía muy alto, ni bien asume Milei, porque hizo una devaluación fuerte, ¿qué empezó a pasar con el tipo de cambio? Empezó a quedarse abajo nuevamente. Entonces, eso hizo que empiece a dejar de acumular reservas, hasta que en abril de 2025 vemos un salto gigante. ¿Qué pasó en abril de 2025? Ahora, hace poquito. Suben las reservas a 14.000 millones de dólares de un día para otro. ¿Qué fue? En parte fue eso, pero fue un poquito después. Esto es Fondo Monetario Internacional. El fondo nos dice, maestro, vos sacás las bandas cambiarias, vos ponés bandas cambiarias, sacás los cepos que hay, yo te doy 14.000 millones de dólares. De esos 14.000 millones de dólares, las reservas netas habían quedado en 5 porque todavía debíamos mucho y ahora estamos nuevamente en 1.200. Y el fondo nos dice, maestro, escúchame, vos no tenés que contabilizar lo que yo te presté para tu objetivo de compra de reservas. Entonces, si yo no contabilizo eso, hoy nosotros tenemos menos 15.000 millones de dólares. Y según los cálculos del fondo, nosotros deberíamos estar comprando a una velocidad que nos permita terminar en diciembre a menos 3.000 millones de dólares. Es decir, de acá en adelante 12.000 millones de dólares de compra. No va a pasar. No va a pasar, pero el mercado está diciendo, che, para que siga bajando el riesgo país, yo en algún momento quiero ver que Argentina empiece a acumular dólares por sí solo. Porque si no acumulamos dólares por nuestra cuenta, ¿qué va a pasar en 2027 cuando Ceres Demeter me invite de nuevo a hablar? Quilombo electoral, no vamos a tener con qué hacerle frente, vamos a tener que seguir llamando a gente de afuera. ¿Bien? Entonces, lo que el mercado está esperando de alguna manera, además de las reformas obviamente, es que en algún momento esta trayectoria empiece a cambiar y el Banco Central empiece a demostrar ganas de comprar reservas. Así que esta es la pata más floja todavía, si se quiere, del programa. Voy a la última, que es precios relativos. Ahí ya estamos llegando. Tuvimos 290% de inflación anual en abril de 2024, bajamos hasta 31 aproximadamente, pero uno cuando analiza los planes de desinflación, estamos volviendo a los niveles que no veíamos desde el año 2015, 2016, y cuando uno analiza los planes que ocurrieron en Latinoamérica en particular de desinflación, uno de los primeros objetivos es
tenés que entrar a hacer una desinflación con los precios de la economía ordenados. ¿Qué significa los precios de la economía ordenados? Bueno, las tarifas no pueden salir lo mismo que ir a comer afuera, una zapatilla no puede salir lo mismo que un buen ambiente, digamos, tenemos que tener más o menos algún orden de precios. Nosotros tomamos como un promedio el primer semestre de 2019, que fue como el año en el cual no había subsidios energéticos, teníamos un tipo de cambio alto, no había, si se quiere, precios máximos y demás boludeces, con lo cual el cero es los precios que han acumulado, lo mismo que la inflación, ¿no? Entonces subieron del primer semestre hasta noviembre de 2023, al igual que la inflación. Y después va a haber precios atrasados y precios adelantados. Entonces la economía que agarra Milei es la siguiente. Así asume, noviembre de 2023. Algunos precios estaban en orden, ¿viste? Aguas había subido lo mismo que la inflación, los lácteos había pasado un poco lo mismo. Pero fíjense esto, electricidad y gas, ¿cómo estaba? Entre los precios más atrasados de todos. La gente no estaba pagando muy poco por tarifas, esto es en general país, ¿no? Después hay variabilidad sobre el tema del transporte. 55% abajo el transporte público, abajo los alquileres, telefonía, internet estaba mucho más barato porque el gobierno no permitía subir, combustibles estaba atrasado, el dólar oficial atrasado, las prepagas atrasado. ¿Y qué estaba del otro lado? El dólar blue altísimo, la indumentaria altísima, los autos altísimos, la librería alta, azúcar alto, calzado alto. Entonces, si alguien agarra esta economía y dice, bueno, yo ahora voy a bajar la inflación, pero todavía no corregí esto, ¿qué va a pasar en algún momento de ese proceso de desinflación? Que las tarifas van a tener que ¿qué? Subir. Y te van a tirar ese proceso que venía de desinflación nuevamente hacia arriba. Entonces, inicialmente, vos tenés que lograr que esto esté más ordenado. Y esta es la foto que tenemos a octubre de 2025. Electricidad y gas subió, ahora va a haber un cambio en la forma de subsidios de esto, que va a ser importante también. Transporte público subió, alquiler subió, telefonía e internet subió, combustible subió, bla, 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 subieron las prepagas, todo. Y del otro lado, ¿qué pasó? Bajó el dólar blue en términos reales, o sea, no es que el dólar blue bajó nominal, pero bajó frente a lo que fue el resto de los precios de la economía. Bajó la indumentaria, bajaron las verduras, bajó equipamientos de salud, mantenimiento de vivienda. Entonces, estos precios se acomodaron mucho más. Hoy tenés una inflación reprimida que es bastante baja. Hoy si yo tengo que ajustar lo que queda todavía de subsidios, la incidencia en la inflación no es tan alta. Ahora, ¿qué le pasa a una compañía que le suben los alquileres, le sube lo que tiene que pagar de combustible, le sube lo que tiene que pagar de gas y su poder de venta final es menor? ¿Qué le pasa a la compañía? ¿Qué pasa con los márgenes? Se destrozan. Y eso es lo que viene pasando en esta economía, los márgenes se destrozaron. En general, no me digan, mi caso es distinto. En general. Entonces, ¿cuál es el desafío de lo que está pasando ahora? Muchas empresas que antes decían, yo tengo quilombo de costo, lo que fuere, pero subo al precio y después me olvido porque total la inflación. Hoy la inflación ya está a la baja y no te están convalidando nuevos aumentos. Entonces, tu precio relativo final ya no es tan alto como era antes. Entonces, lo que te empezó a joder son los costos. Entonces, donde está el laburo principal está ahora ahí. En que no vas a tener mucho más margen, va a ser un negocio más de ampliar cantidad. Un dato relevante que nosotros seguimos bastante es entender el nivel de traslado a precios que hay de la devaluación, ¿no? Lo que se llama pass-through en economía, que es básicamente, ¿cuánto se viene moviendo el dólar oficial en el mes? 2,2% en julio de 2024. ¿Y la inflación cuánto fue? 3,8%. Núcleo estoy viendo, porque estoy viendo sacando los productos estacionales y demás. ¿Y cuánto fue la inflación en agosto? 2,1 y 4. La inflación siempre por arriba de la devaluación. Ahora, ¿qué pasó en abril de 2025? Salimos del cepo. Devaluación 5, inflación más abajo. 2,9 la devaluación, inflación más abajo. 7 la devaluación, inflación más abajo. Veníamos de un procedimiento en el cual los precios no estaban yendo a buscar al dólar. Probablemente por ajuste monetario, fiscal. Probablemente porque otro decía, yo no vendo nada, maestro. Si quiero ajustar cómo va el dólar, me quedo afuera del mercado y pierdo share. Las dos cosas podían estar pasando. Ahora este proceso que se venía dando ya en los últimos 2 meses no se dio. Hoy tenés un tipo de cambio que no subió y la inflación que está en torno a nosotros nos dio 2,4, pero la núcleo nos dio un poquito más alta. Entonces la inflación que había bajado fuertemente, hoy estamos viendo escaloncitos hacia arriba. ¿Bien? Y eso es lo que hay que volver a encauzar hacia abajo. Tasas de interés.
Obviamente las tasas de interés deberían tener una relación bastante importante con lo que pase con la inflación hacia adelante. Breve historia de las tasas de interés. El Banco Central venía con esta línea negra que les estoy mostrando acá, ordenando lo que eran las tasas de interés en general de la economía. ¿Cuánto me cobra un crédito un banco? ¿Cuánto paga de plazo fijo? Lo que fuere. Bueno, hay una tasa de referencia que es esta línea negra que en su momento llamaban LEFI. ¿Qué pasa? ¿Qué ven en el gráfico que sucede en julio con esta línea negra? Desaparece. El Banco Central en julio de este año dijo, muchachos, yo no les voy a decir más cuánto es la tasa de interés de referencia. La buscan ustedes, resuelvan entre ustedes, préstense entre ustedes, demándense, si hay más demanda será más alto. ¿Qué pasó con las tasas de interés cuando el Banco Central se corrió? Un electrocardiograma. Adivina lo que pasó con el crédito. Se hizo pedazos. Adivina qué pasó con la morosidad de las familias, con el pago de tarjeta, qué sé yo. Voló por el aire. ¿Qué empezó a hacer el Banco Central? Dijo, yo voy a ser muy restrictivo monetariamente porque no quiero que la gente me vaya a comprar más dólares. Entonces, ¿qué le decía a los bancos? Che, lo que te entra de un depósito en pesos, tu encaje es cada vez más alto. Lo que no vas a poder utilizar es cada vez más alto. Menos crédito, menos demanda de dólares también, menos impacto en la inflación también. Entonces, ¿qué empezó a pasar ahora? Pasaron las elecciones, el Banco Central empezó a bajar los encajes, le dijo, bueno, ahora ya puedes salir a prestar, ya estoy menos restrictivo y además te voy a empezar a poner una tasa yo de referencia que son las tasas de simultáneas. Bueno, ¿qué empezó a pasar con las tasas de interés? Rápidamente los bancos, ¿qué hacen? ¿El plazo fijo baja más rápido que la tasa de préstamos? Sí, obvio. Te dicen, escuchame, bueno, yo no te pago más por el plazo fijo mucho, pero si me querés un crédito, te sacudo, ¿no? Es un poco así, como por las dudas. Entonces, ¿qué viene pasando? Bueno, fíjate, las tasas de interés de referencia nuestra vienen bajando de 41% a 29%. La Tamar de 44 a 30. Ahora, yo veo, che, ¿cuánto me pagas por un plazo fijo? Mirá, me lo bajó de 42 a 29. Ahora, el préstamo personal de 82 a 70. Sigue estando alto. ¿Bien? Entonces, las tasas de interés, de alguna manera, si el Banco Central sigue lo que debería seguir haciendo, de créditos, podrían seguir bajando un poquito más. No tanto más igual, porque si ya estamos viendo tasas que la expectativa de inflación hacia adelante es de 20 y pico, la tasa no puede estar 20 y pico igual que la inflación. Sobre todo porque es un país que tiene muchísima volatilidad. Tenés que estar regalando algo de tasa. Fíjense Brasil. ¿Qué inflación tiene Brasil? 5. ¿Qué tasa te paga Brasil? ¿Cuál es la tasa Selic? 15. Y si Brasil no jode con eso, que es una tasa alta, Argentina tampoco se puede hacer el que te da un premio muy chiquito, pues te mando a la mierda, me voy a comprar dólares. Perdón el francés, ¿no? Ahora voy a la segunda parte, que es cambiaria, que obviamente siempre está atada con la tasa de inflación y la tasa de interés. Uy, vengo un poquito demorado. Bueno, acá hay una discusión siempre, sobre todo que ayer estábamos con gente que le gustaba andar por Twitter, que es si el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado. Vamos a hablar un poquito de historia. Lo que nos muestra esto es lo siguiente. Nos dice, che, ¿qué viene pasando con el tipo de cambio real? Si yo veo un tipo de cambio nominal, voy a ver que siempre 1 a 1 en su momento, rompimos la convertibilidad, después tuvo 3, después subió y es 1400. Eso es un gráfico que si yo te lo traigo acá va a ser así. Es una cagada ese gráfico, no me dice nada. Lo que me dice este gráfico es, che, ¿cómo está respecto de la inflación propia, respecto del resto y cómo se han movido las monedas de la región? ¿Qué es lo que te muestra esto? En la zona alta, acá tenemos dos líneas. La azul es la del tipo de cambio oficial, el dólar oficial, y la otra es paralela, que aparece obviamente cuando hay cepo. En la zona alta son los momentos en los cuales, che, tenemos un buen tipo de cambio para exportar, tenemos menos demanda de importaciones, la gente viene en general a vacacionar hacia la Argentina, en vez de que los argentinos salgamos para afuera. Y en la zona baja che, hay mucha demanda de dólares, porque la verdad que parece que el tipo de cambio está bastante barato, vamos a importar ahora que podemos, vamos a comprar dólares ahora que podemos. Bueno, poco de historia. ¿Cuál sería hoy el tipo de cambio del 1 a 1 de la convertibilidad? Sería como tener un dólar a 1200. En los últimos tiempos de la convertibilidad, cuando el resto del mundo empezó a devaluar sus monedas y Argentina no podía hacerlo porque tenía una convertibilidad, sería como hoy tener un dólar a 976 pesos. ¿Compran dólares a 976 hoy? ¿Sí o no? Te tirá de cabeza. Si alguno me dice que no, avíseme.
Cuando no se pudo sostener más eso, Argentina terminó en un tipo de cambio de la salida de la convertibilidad, que sería hoy como tener un tipo de cambio de 3.000. Ahora, fíjense la desesperación que tuvimos hace poquito y la incertidumbre que teníamos hace poquito, que el dólar de Alberto Fernández era mucho más alto que el de la salida de la convertibilidad. Con Alberto Fernández comprábamos dólares a lo que sea. Y hoy la situación es distinta. Bueno, después con Néstor sería hoy un tipo de cambio de 2.400, 2.500, pero Argentina pone el cepo en lo que hoy sería un tipo de cambio de 1.800, un error terrible. Con Kicillof llegamos a un dólar de 1.088, con Massa llegamos a un dólar de lo que hoy sería 1.100 aproximadamente, y Caputo al inicio lo que hace es devalúa hasta 800, que hoy sería 2.390, y después empieza a trazar el tipo de cambio. Hoy estamos acá. Entonces, ¿cómo hizo Massa para sostener un tipo de cambio ahí? ¿Cómo hizo Kicillof acá para sostener un tipo de cambio ahí? Si era muy barato. ¿Qué tenía? ¿Mucha entrada de dólares que le permitía que no suba? ¿Qué tenía? Cepo. Por todos lados. Cepo por todos lados, no podía hacer nada. Podía mantener el dólar que quería porque total no se podía usar. Entonces agarraba y reaccionaba por brecha. ¿Cómo hizo Macri para sostener un tipo de cambio sin cepo a lo que hoy sería 1.300 y pico? ¿Cómo hizo? Si no había cepo. La gente compraba, igual el tipo de cambio no se movía. Había demanda, pero ¿qué había? Mucha oferta. Había mucha gente poniendo plata acá. ¿Qué le pasó a Macri cuando los inversores que pusieron plata acá se dieron vuelta y se fueron? El tipo de cambio voló. El que te había vendido dólares agarró y dijo, me lo llevo de nuevo para afuera. Y automáticamente el riesgo país voló y el dólar voló. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar con esto? Hoy estamos en lo que se denomina, si se quiere, la zona baja. No es la convertibilidad, no es el dólar de Axel, no es el dólar de Massa, pero estamos acá, estamos levemente arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que para sostener sin restricciones cambiarias este nivel de tipo de cambio, necesitamos que haya confianza. Y confianza es un riesgo país bajo. Entrada de dólares, RIGI entrando, plata entrando de afuera también. Y hoy el gobierno está apostando a que eso suceda. Es decir, que el tipo de cambio se mantenga bajo en la zona baja, sin alteraciones. El gobierno es un gobierno que no le gusta que el tipo de cambio se mueva mucho, pero depende hoy de que haya entrada de dólares de afuera. Y como previamente no llegamos al riesgo país de 400 puntos, alguien tuvo que venir a poner esa plata afuera, y fue como dijeron previamente, Bessent, para que esto no disparara más para arriba. Fíjense una cosa, termino con esto. El Fondo Monetario Internacional en 2018-2019 ya nos puso bandas cambiarias y nos decía, muchachos, Argentina, para ustedes tener una cuenta corriente más o menos equilibrada, seguir acumulando reservas y qué sé yo, su dólar no puede estar más abajo de lo que hoy sería más o menos 1.700 pesos. Porque si está más abajo van a perder dólares. Y hoy, ¿qué nos está diciendo el mismo fondo? Parece joda. Tu dólar no puede ser más alto que 1.500. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está poniendo bastante más presión. Te está diciendo, escúchame, tenés que conseguir bastantes dólares para que eso no suceda. Y encima empezar a comprar reservas. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense, gracias al agro y gracias a que ahora energía se empezó a dar vuelta, tenemos una balanza de bienes que es positiva. Pero si yo veo lo que es directamente industrial, estamos en un nivel de importaciones altísimo. En la parte más industrial, sobre todo la manera textil, línea blanca y qué sé yo, importaciones están volando. Si veo el turismo, ¿quién se va a vacacionar afuera este verano? No me mientan, levanten la mano. ¿Quién se va a vacacionar afuera? Una sola no les creo. Dale, sigan. 2, 3, 4. Viene cuando empieza a levantar. Me haces en la boluda. Así como le gustó. Tac. Bueno, ustedes y yo estamos aportando esto. La balanza de turismo con este tipo de cambio, me sirve. No es una cosa de loco, no sé yo, pero me sirve. El déficit de turístico, ni bien arrancó el año, fue mucho más alto que 2018. A este nivel de dólar hay demanda. Y después cuando veo el nivel de atesoramiento, decir, che, vamos a comprar dólares para tenerlos ahí cajoneados. Fíjense, superamos ampliamente lo que fue la demanda de 2019. En los últimos 2 meses preelectorales llevamos más o menos 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto exporta el agro por año? Un poquito más, un poquito más. Pero bueno, ponele, no importa. En 2 meses te llevaron 10.000 millones de dólares. Solamente para quedárselo en el colchón.
Obviamente ahora aparte de esto lo van a tener que devolver, ¿no? De alguna manera van a tener que empezar a vender para pagar cosas en pesos, pero fíjense la demanda que hay hoy que sigue bastante firme. Entonces la única forma que no te suba el tipo de cambio si hay mucha demanda es que empiece a haber oferta. Y como no la hubo en el corto plazo, tuvimos que llamar a emergencia para que nos pongan ahí una ayudita. Hacia adelante. Deja de contar historia, pibe, ya está, no importa. Vamos hacia adelante. ¿Qué es esto? Esto es lo que está viendo el mercado hoy en términos de inflación hacia adelante. El gobierno dice para el año que viene la inflación va a ser de 10% anual. Y el tipo de cambio va a quedar en 1.440. Eso dice el gobierno. La inflación, según lo que espera el mercado, no, la inflación no va a ser 10%. Va a ir en torno a 1,8, 1,9, 2%, quizá baja un poquito más, pero la inflación a 2026 la encaramos con un 2% mensual aproximadamente, un poquito por debajo, 1,8, 1, algo. Entonces el mercado descree del 10%, pero dice el proceso de desinflación sigue. No es 30 años, vamos a 20, vamos a 18, no vamos al 10 del gobierno. Esa es la expectativa del mercado hoy. ¿Y el dólar qué? Y el dólar así, banda inferior, banda del medio, banda superior. La banda inferior, si toca, vuelvo a pensar en el gráfico de tipo de cambio real, sería como ir a un dólar más barato todavía que el de antes de que estalle la convertibilidad. Bien, si vamos a ese dólar de 9.40, vieron que yo le dije, che, ¿compra o no compra? Sería un dólar más barato todavía que el de la convertibilidad. En un contexto de Argentina que todavía no genera ese nivel de confianza ni de dólares de afuera. Entonces, sería insostenible que vaya a la banda inferior. No va a pasar. ¿Qué piensa el mercado hoy? Acá, banda superior. El mercado de futuros está diciendo, che, esto va a ir caminando en los próximos meses bastante parecido a la banda superior. Le creo que queda ahí, pero nunca veo que esto converge hacia abajo. No vamos a la banda del medio, vamos a siempre coquetear con la banda superior, incluso esperando que haya algún cambio en el régimen. ¿Por qué? ¿Qué pasa si empieza a haber, además del turista, además de las personas que compran para ahorrar, del importador, qué pasa si empieza a haber alguien más que se mete, que es el Banco Central o el Tesoro de la Nación, a comprar dólares? ¿Qué empieza a pasar con el precio si alguien más empieza a comprar? Empieza a subir. Ahora, si toca arriba, el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Vender. Compra el Tesoro y vende el Banco Central, ¿estamos todos locos? Bueno, esa es la encerrona que no está tan clara en este momento. ¿Qué son los puntitos verdes? No es el dólar ROFEX, es lo siguiente, es, che, yo hoy agarro, cambio mis dólares por pesos, invierto en pesos en una LECAP, por ejemplo, en un bono financiero, digamos. ¿Cuál es el tipo de cambio que a mí me permite seguir ganando plata en dólares? Es decir, que le gano a la evolución del dólar. Bueno, vamos a poner a inicios de febrero sería un tipo de cambio que no tiene que llegar a 1.624. Entonces, ¿qué es lo que espera el mercado de acá en adelante? Sigo apostando en pesos, pensando que a febrero, marzo, el tipo de cambio no va a estar en torno a 1.640 todavía. Pero siempre coqueteando con la banda superior. ¿Bien? Sobre todo va a ser bastante importante entender si en algún momento el Tesoro de la Nación o el Banco Central hacen algún cambio y se ponen a comprar en un determinado precio inferior, que probablemente pueda ser un 1.400, por ejemplo, 1.300 y pico, que eso es lo que te va a marcar el nuevo piso. Como ustedes lean en los diarios, che, el Tesoro de la Nación compró a 1.350, adivinen de dónde no va a bajar el precio a partir de entonces. De 1.350 para abajo no va más. ¿Bien? Entonces hay que estar bastante atento a esos números. Entonces, ¿qué es lo que ve el mercado hacia adelante? El dólar va hacia arriba, pero no explota. No, el dólar de 2.500, no va a pasar. No va a pasar. Ahora, tampoco vamos a la banda de abajo ni al medio, como alguna vez escuché. ¿Qué viene abriéndose? Ayer lo hablamos con Facu esto. No solo el sector público, sino el sector privado. Fíjense cómo después de las elecciones, las empresas salieron a buscar plata afuera. 4.300 millones de dólares de empresas, sobre todo energéticas, que salieron a buscar guita en el exterior porque el riesgo país se había comprimido, ya tenían las carpetas listas. Se sumó Córdoba, se sumó Cava y ahora se va a sumar Santa Fe en la colocación de bonos. Y 2025 termina siendo, en términos de colocación de plata en el exterior, uno de los mejores años de búsqueda de dólares, si se quiere, en el exterior. Es decir, de emisión de ONs, ¿no? Entonces es un gran año en general, pese a todo el ruido político que hubo en el último tiempo. ¿Qué otra fuente de
entrada de dólares va a haber importante, aunque van a tener su ritmo, aunque algunas empresas son directamente importadoras, con lo cual gran parte de estos dólares que dicen que van a venir directamente lo van a tener que importar, con lo cual van a tener que importar maquinaria, entonces no necesariamente te va a entrar dólar fresco, pero Argentina tiene aprobado hoy 16.000 millones de dólares del RIGI, no viene todo de un saque, esto tardan años, son plantas que tardan mucho en construirse, pero son proyectos que incluso lo que están esperando son 15.000 millones de dólares más. ¿Dónde se concentran estos proyectos? Energía, minería, principalmente. Eso es lo que Argentina hoy va a seguir, digamos, de alguna manera traccionando. Hay alguno de agro y hay alguno de siderurgia también, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. ¿Se aburrieron? Sigo. No tienen opción igual. Actividad económica. Fíjense esto. Ayer les hablaba de algo, anticipándole a los que estábamos en la cena, les dije, muchachos, algo que va a pasar es que en general nosotros tenemos sesgos. Para nosotros lo que nosotros vemos y con la gente que nosotros hablamos y abrimos nuestro Twitter, nosotros decimos, mirá lo que está pasando en la Argentina. No, boludo, eso está pasando en tu Twitter con la gente que vos hablás, pero no es necesariamente lo que está pasando en el país. Y en el país te voy a mostrar un poco lo que viene pasando. A nivel de actividad económica, se hace pedazos hasta abril de 2024, recupera fuerte hasta febrero de 2025 y de febrero de 2025 la economía argentina está, ¿qué? Planchada. Este año la economía no creció. Te van a decir, che, me acabas de decir que crece 4% la economía, estás loco, flaco. No, lo que te estoy diciendo es que el promedio está mucho más alto que este promedio. Pero este año, mes contra mes, la economía no creció. Y fíjense esto. La economía en general cae hasta, desde que asume Milei, cae hasta abril de 2024, sube hasta febrero y se queda estancado. Y fíjense los sectores ganadores. Suben 13% y los sectores perdedores están 5% abajo. ¿Cuáles son los ganadores? Agro, minería, energía, intermediación financiera, actividades inmobiliarias. Perdedores, construcción, industria, comercio, consumo masivo, hotelería y gastronomía. Algo complicado es que cuando uno ve los niveles de empleo, ni siquiera los sectores ganadores te están generando más empleo. 1% abajo y los sectores perdedores 3% abajo. Esto en algún momento va a crujir, muchachos. Yo no sé bien de qué manera. El otro día el número de, no sé si lo viste, Facu, también, el número de los Rappi, de la cantidad de gente que trabaja en Rappi, 252% anual creció la cantidad de gente que trabaja en Rappi. Es decir, hoy no hay una crisis de desempleo, porque no es que la gente te dice, bueno, yo no es que no trabajé las últimas 2 semanas. La pregunta de si tenés empleo o no, que te hace el INDEC para saber si estás desempleado o no es, ¿trabajaste 2 horas en la última semana? Sí, listo, no sos desempleado. Y pero vos lo hice para sobrevivir, ¿viste? Como, no sé. Bueno, lo que está empezando a verse es que hay más gente que vende ahorros, es que hay más gente que quiere nuevos trabajos de más horas. Entonces, lo que hay es un problema en el empleo que se está consiguiendo, si se quiere. Porque esas compañías y esos sectores que son ganadores, no necesariamente están absorbiendo lo de los perdedores. Y eso es un poco lo que está pasando en el mercado laboral. A nivel de salarios, obviamente mejores los salarios de los perdedores. Esto es lo que pasaba con el crédito y que yo espero que esto con la baja de la tasa empiece a bajar. Si no, puten a los bancos, díganle que yo les dije que tienen que bajar la tasa. Los créditos venían creciendo muy rápido, ¿bien? En 2024, 12% de crecimiento mensual, 10% de crecimiento mensual, gigante mantener esta tasa de crecimiento. Ahora, cuando las tasas se van a las nubes, ¿qué pasó? El crédito se aminoró, incluso cayó en septiembre. Ahora, fíjense la morosidad de las familias. Línea naranja, síganme. Pico histórico. Préstamos personales y tarjeta de crédito están en un problemón en general. Las familias no están pudiendo pagar en tiempo y forma las tarjetas y los préstamos en general. Pico máximo del año 2009, que había sido la crisis, y lo mismo del año 2019, cuando se le va la crisis a Macri. No pasa lo mismo en las empresas. Las empresas están bastante más sólidas, si se quiere, en relación a otros momentos. Ahora les voy a mostrar un semáforo de actividad económica, de nuevo volviendo al tema de los sesgos. Acá lo que van a ver es volumen, nada más. No les estoy mostrando si el precio está bueno, si el margen, lo que fuere. Les estoy mostrando producción. Línea azul, últimos 10 años. Línea gris, ¿qué pasó en 2023? En todos los meses. Línea naranja, 2024. Línea amarilla, 2025. ¿Qué pasa con la producción de petróleo? Récord. ¿Qué pasa con el crédito al sector privado? Está pasando los niveles que había en los últimos años después de haber tenido años muy malos. Había poco crédito para el sector privado,
hoy está mejorando fuertemente y tiene mucho por crecer. Las escrituras en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo pasa en provincia de Buenos Aires, récord. Patentamiento de motos, récord. Patentamiento de autos, récord. Venta en shoppings, semáforo amarillo. Promedio parecido a 2024. Sector gastronómico, abajo de 2024, muy por abajo de 2023, se terminó el previaje. Supermercados, abajo, parecido a 2024, que ya fue un año horrible. Semáforo rojo, construcción. Muy feo, parecido a 2024, aunque un poco mejor en el último tiempo. Esto tiene que ver más que nada con la baja de obra pública. Producción industrial, horrible. Había empezado mejor que 2024, pero ya está igual que 2024, que ya había sido un año malo. Turismo receptivo, ¿cómo creen que está? ¿Cuántos vienen de Brasil, de Chile, para acá? Hecho pedazos, está ahí abajo. Ocupación hotelera, responde a lo mismo que anterior. Producción de autos viene flojo. Entonces, esto es lo que les digo. Hay sectores volando y hay sectores que no. Entonces, ahora que van a venir las Navidades, va a venir un primo de Formosa, va a putear en Arameo, va a venir otro en Neuquén, va a decir, che, qué bien está todo. Y ninguno te va a estar mintiendo. Y está pasando. Términos de producción y un poco lo que, bueno, ya esto lo saben mejor ustedes que yo, básicamente producción de los principales cultivos en general. Buena temporada, hoy justo veníamos hablando del tema de las inundaciones que hay, sobre todo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero la expectativa para el año que viene también es bastante positiva en términos de cosecha para la economía argentina en general, lo cual es una excelente noticia para un sector que tiene que seguir traccionando, creciendo. Ceres Demeter ahí se tiene que meter para seguir aportando al rinde, obviamente, eso es fundamental. Pero buenas perspectivas entonces también para la cosecha. La faena total bovina también, que vino creciendo en el último tiempo. Creo que el último dato dio algo negativo en septiembre, o octubre, perdón. Y la faena aviar dio levemente positiva en términos generales. Cuando vemos en términos de precios, estamos viendo un aumento importante de los precios, sobre todo del sector bovino. Como vemos sobre el final, se ve un aumento fuerte. La perspectiva de esto, la verdad que todavía no tenemos bien los papeles de lo que es el acuerdo con Estados Unidos, pero Trump tiene la intención, o por lo menos le viene mencionando, de que quiere bajar los precios de la carne de Estados Unidos. Eso llevaría a abrir más puertas en el mercado internacional. Argentina en ese caso podría tener un impacto positivo en el precio. Ahora me pongo del otro lado, que es la relación cuántos salarios, digamos, cuántos kilos puede comprar un salario. Bueno, ya pasamos el peor momento de esto, pero recuperamos, pero nuevamente estamos ahí abajo. Y con las últimas subas que hubo en los últimos meses, el salario no llegó a recuperar lo que perdió. Entonces, el poder de consumo, si se quiere, local, está un poquito más afectado, aunque ya salió de la zona más baja, ¿no? Todavía estamos lejos del promedio, pero salimos de la zona más baja. ¿Cuál fue el mejor momento último? 2017, 2018, donde los salarios reales de Argentina estaban bastante mejor. Termino con esto, les prometo, así no aburro más. Desafíos. Las dos primeras reformas que van a salir son la laboral y la tributaria. La de pensiones, es decir, la de jubilaciones, la van a patear para adelante. Solamente para mostrarles un poco cómo está el mercado laboral hoy. Asalariados privados, más o menos, tenemos 6,3 millones de personas. Asalariados públicos tenemos 3,4 millones de personas. Es decir, esto ahora viene recortándose a mayor velocidad, como les mencionaba. Después tenemos monotributistas públicos, es decir, toda la planta pública que se contrata con contratos directamente, el Estado. Después tenés 2 y pico de monotributistas. Después tenemos monotributistas sociales y autónomos. Tenés más o menos 8 millones de personas en el sector informal, que directamente no aportan absolutamente nada, que están completamente fuera del sistema, un montón de gente. Y después tenés desocupados prácticamente llegando a 2 millones con los últimos datos. Cuando yo veo qué viene pasando en el mercado laboral, pues lo que les mostré anteriormente es una foto, pero fíjense, el empleo formal en relación de dependencia, que tiene vacaciones, que tiene jubilaciones, que tiene RT, seguridad social, todo, desde 2012 hasta hoy viene creciendo 3%. No es que no se genera empleo en Argentina, el tema es que absorbe el sector público, 34%, o los monotributistas, 43%. Entonces, ¿qué viene pasando con el mercado laboral en Argentina? No es que no creamos empleo, es que ya nadie contrata de manera formal. Hoy de alguna manera hay una reforma laboral que ya se hizo, que está ocurriendo. Bien, no la hablamos y está pasando en este momento. Entonces, ¿por dónde va a venir las reformas? Bueno, acá tenemos un tema más que es la informalidad. La informalidad en Argentina, que había bajado hasta 34% en 2011, hoy está en 37% de asalariados. Si le sumo los independientes que no tienen ningún tipo de registración, 42% de la población trabaja hoy en la informalidad directamente. Es un montón.
Entonces, ¿por dónde viene esto? Bueno, ¿qué van a hacer de reformas? El gobierno está obsesionado con hacer el fondo de cese laboral, o sea, básicamente tener un régimen parecido al de la construcción. Al sector privado mucho no le importa. Caputo habló de bajar algo de aportes, pero la verdad es que lo primero es lo fiscal. Entonces, todo esto, pensando en, ¿cuánto van a bajar las retenciones? ¿Cuánto van a bajar los impuestos? Para Caputo, Macri pierde y desarma su gobierno por no haber cumplido lo fiscal. Entonces, la reducción de impuestos no va a ser de un año a otro una cosa fenomenal, bestial, que le va a llevar nuevamente a tener déficit fiscal. Así que paciencia en ese sentido, me parece, en términos generales. Si hay una baja, va a ser solamente del 3%. ¿Qué quieren acá? Bueno, básicamente que los convenios en empresas sean superiores, digamos, a los convenios colectivos de trabajo que existen hoy. Es decir, si hay un convenio por empresa, hoy no tiene vigencia por sobre el convenio colectivo de trabajo, esto pasaría a ser que sí. Implementar un banco de horas, de alguna manera quieren que las empresas puedan negociar con sus empleados directamente la flexibilidad en tiempo laboral. Entonces vos decís, bueno, trabajá mientras mantenga las horas de descanso entre 12 horas y 12 horas entre otro día, vos vas a poder negociar si querés que el empleado trabaje 10 horas, pero que se tome un día de descanso más, por ejemplo, o que trabaje 5 días a la semana, menos horas, o 6 días a la semana, menos horas. Bueno, eso lo vas a poder negociar directamente con tu empleado. Periodos de prueba que se siga ampliando, hoy lo tenemos hasta 6 meses, se podría ampliar todavía un poquito más. Eliminar la cuota solidaria sindical, quilombito. Y aumentar el número por el cual se designan delegados, hoy es 1 de cada 10, quieren llevarlo a 1 cada 20, que haya menos delegados en general. Y la informalidad, quieren hacer un nuevo blanqueo y mayor fiscalización y unificar el monotributo con autónomo. Hoy el gobierno tiene algo claro, que es que hay enanismo fiscal en esta economía, básicamente que hay mucha gente que termina cobrando cosas o hasta le dice a sus familiares, cobren ustedes por mí, directamente por monotributo. Bueno, ahora quieren de alguna manera que pasarse del monotributo al autónomo no sea tan grave, tan escandaloso. En los temas tributarios tenemos un tema fundamental que es el siguiente. Argentina cobra, siempre hablamos de la carga tributaria de Argentina, pero déjenme hablarle de una cosa más, que es, fíjense cómo recaudamos con impuestos distorsivos todo el tiempo. En otros países no existen los derechos a las exportaciones, en otros países no existe ingresos brutos, en otros países no existe tanto aranceles de importaciones y no existe impuestos débitos y créditos. Los impuestos distorsivos en general, el resto del mundo, no pesan más de 2% del PBI y a nosotros nos pesan casi 8%. Casi cuadruplicamos lo mal que cobramos impuestos. Entonces siempre hablamos de la carga tributaria, el gran problema está en que cobramos muy malos impuestos, que esto te hace sacar productos de Argentina muchísimo más caro de lo que sucede en otros lados y obviamente también para el consumidor. Con esto termino y espero que haya servido de algo. Muchísimas gracias a todos por la invitación.